Bienvenidos al Buen Duelo, un espacio donde hablamos de la vida, de la muerte, de las lecciones, de la terminación de parejas, de trabajo, de todo lo que implique un duelo. El duelo es algo único y universal y la idea de este canal es que puedas sentirte acompañado donde sea que estés en tu proceso y cualquiera que sea tu duelo. Así que bienvenidos y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Buen Duelo o Good Grief. El día de hoy, este episodio es muy especial para mí. Tengo una persona que significa muchísimo para mí. Es emprendedora, deportista, súper reconocida, fue campeona nacional, ha sido medallista de los Panamericanos. Yo he tenido la fortuna de remar con ella en el mismo equipo y también ganamos un par de carreritas por ahí. Además, es mamá de Lucas, que siempre he dicho es el bebé más deseado del mundo, y esposa de Chaca, mi gran amigo Luis Armando Lazo. Y está aquí el día de hoy para hablarnos de su experiencia y compartir un poco de su experiencia con el duelo, porque lo que siempre he dicho es que el duelo es algo único y universal, todos lo vivimos de manera diferente, la historia de cada uno es distinto, la manera en que lo afrontamos es distinto y a la vez es universal porque todos lo vamos a vivir en algún momento de alguna manera. Así que, Nimia, bienvenida, Nimia Gómez. Gracias, Mari. Faltó ahí viuda de Lazo. Creo que el último título que me he llevado es ser viuda, que jamás pensé hacerlo, pero por eso estamos aquí sentadas. Exacto. Y como dices, pues sí, el aprendizaje del duelo desde la viudez es algo también que hay que compartir. Desde la viudez joven, Exacto. porque cuando te casas, tú sabes que eventualmente alguno de los dos va a fallecer primero, nadie se muere al mismo tiempo. Bueno, pocas personas llegan a morirse al mismo tiempo que su pareja, pero la viudez a la edad de nosotras, que soy un poquito más grande que Ujú. tú, es otra cosa, es vivir otra experiencia. Y también la manera en que el duelo llega, la manera en que lo vives, cada duelo es distinto. Lo decías tú en tus primeros episodios, ¿no? Entonces es parte de eso y concuerdo contigo, todo el que nace sabe que algún día va a morir. Todo el que vive sabe que algún día va a morir. Ujú. Y lo bonito es poder compartirlo con la naturalidad de la muerte, poder compartir la experiencia del duelo de manera normal, que sea una conversación normal, no un tabú, no algo que realmente sea, no, no vamos a hablar de la muerte, no vamos a hablar del duelo. Y este tipo de espacios abren eso, ese compartir esas experiencias, sobre todo para los que no hablamos mucho, pero que buscamos siempre escuchar a otros. Esto ayuda muchísimo a ese proceso del duelo. Pues muchas gracias por estar aquí hablando, aunque sé que eres más de escuchar que hablar. En verdad significa Sí. muchísimo que hayas tomado como esta decisión de participar. Obviamente yo conozco mucho más la historia tuya, la historia de Chaca. Si quieres, cuéntanos un poquito más como cómo ha sido, cómo fue la historia de ustedes dos. Bueno, nosotros nos conocimos por el remo. em, Cuando yo empecé a remar, él ya tenía varios años, ya todo el mundo sabía quién era Chaca, porque como lo dijiste en tu primer capítulo, donde entraba a un cuarto, todo el mundo tenía que saber, su presencia era otra cosa, o sea, todo el mundo sabe quién es Chaca. Ujú. Y así cuando yo entré a remar, yo entré 4 años después que él, creo 5. Él era el alma de las fiestas. Con todo y que no era una persona extrovertida ni el pavo real, él tenía una personalidad tan alegre que, que se volvía el alma de la fiesta. Cuando llegaba Chaca era otra Sí, cosa. la risa de él La era... risa, las experiencias que contaba, las locuras que se inventaba, la música sobre todo, él ponía, donde llegaba ponía su carro con la música. La fiesta donde no iba, él se notaba que él no fuera. Sobre todo también como deportista, siempre fue una persona que se llevaba, quería siempre irse hasta el límite de lo que su cuerpo podía dar. Un hombre muy saludable, yo lo vi desde muy joven. Y su personalidad también, uno cuando estaba alrededor de él, como que le alegraba el día, con todo y que Ujú. no hablaba mucho, era simplemente la Sí. presencia de él y la molestadera y la cosa. Entonces ahí lo conocí. Luego, un par de años después, nos
bueno, llegué a mi casa un día de la playa en el 2007 y estaba él con Eduardo, que también remaba, que luego se convirtió en el padrino de la boda. Y me dijeron, que vamos a hacer un cayuco, vamos a remar juntas. Y yo dije, dale, vamos a juntos, vamos a remar, vamos a hacer el cayuco aquí en mi casa. Y bueno, nos fuimos viendo todos los días haciendo un cayuco en la terraza, en el patio de mi casa. Y así empezó la relación. Me invitó a salir, yo me quedé en shock. Yo dije, chaca, invitándome a salir. Está raro. Y bueno, ahí empezó todo en el 2007. Ya en el 2009 nos comprometimos en el 2008, nos casamos en el 2010, nos comprometimos en el 2009, nos casamos en el 2010. Todos esos años remamos, así que siempre era como de cerca de las temporadas. En el 2010 nos casamos, compramos nuestra casa en el 2011, o sea, todo fue planeando desde el inicio, fuimos como planeando todo lo que queríamos hacer, paso a paso. Seguíamos haciendo deporte. Llevo unos años, un par de años que yo me metí más a trabajar que al deporte, así que pero él sí no dejaba de hacer deporte. Y así fue como pues empezamos. Nosotros intentamos tener hijos desde el inicio, Sí, pero bueno, tuvimos un tema ahí que no podíamos tenerlos. Así que nos dedicamos fue al deporte, a los negocios. Ahí fue donde él emprendió. Él emprendió al año de nosotros casarnos. Él emprendió con el negocio que ahora es el sustento de nosotros, que es la empresa de seguridad. Em, y sí, íbamos cumpliendo metas juntos, nos poníamos, este año vamos a hacer esto, en 3 años vamos a estar así, y poco a poco, con la ayuda de ambos, como el trabajo de equipo, que yo creo que la parte bonita era que como los dos habíamos hecho tanto deporte y deporte de equipo, la familia era un equipo, o sea, nosotros todo lo hacíamos, tú eres testigo, sí. todo lo hacíamos juntos desde que nos levantábamos, y bueno, ya cuando yo decidí irme a la empresa con él, aún más lo hacíamos todos juntos. Donde fuéramos, íbamos siempre todos juntos y siempre se consultaba, siempre se compartía. Éramos amigos, o sea, Sí. realmente no solamente enamorados, sino amigos. Ujú. Éramos compañeros. Y bueno, la vida cambió. La vida Sí. cambió un par de años después. Creo que para mí era muy impresionante decir como, ¿cómo no se enloquecen? ¿Cómo no se matan estando todo el día Juntos. juntos? Y yo creo que Sí. muy pocas parejas pueden hacerlo. De verdad, muchos son como que, man, no puedo. Necesito mi espacio, necesito. Pero eso también es parte del crecimiento y desarrollo humano, pienso yo. Ujú, Porque a las finales, cada quien tenía sus cosas, cada quien, y tú eres testigo, cuando yo me iba con ustedes, me iba con ustedes, a ujú, veces él participaba, pero si coincidía con cosas que él tenía que hacer, se iba. Yo me acuerdo que él empezó a hacer SOP, que era una disciplina de remo que a mí no me apasionaba ujú, en lo absoluto. Yo quedé haciendo SOP y un par de podium porque él me decía, tú eres buena para esto, ven, hazlo. Y yo, bueno, sí voy a ir contigo, y iba y ujú. competía. Pero él hacía cosas por él mismo. La mayoría de los negocios que emprendió también lo hizo por él. Yo solo lo ayudaba en la parte de las finanzas y la administración. Pero él era la mente creativa. Él siempre estaba buscando como algo nuevo por hacer. Él no se quedaba como que, ay, ya me conformo aquí. No, no. Y él creo que eso también coincidíamos los dos. Buscábamos siempre qué hacer. A pesar de que tú sabes que las personalidades tampoco éramos las más lindas del mundo. Sí había momentos donde no estábamos de acuerdo con lo que el otro decía, pero eso que todo el mundo dice es que no te vayas a dormir, sí, eso sí pasó. Los 15 años que estuvimos juntos, no nos íbamos a dormir sin que uno de los dos dijera, dije: "Ey, Me ven acordé de acá, la noche en Nueva York. Fue ven la acá". única. Ah, bueno, Fue sí, la única. exacto. Esa fue la única y no dormimos juntos, ¿te diste cuenta? Dormimos Ajá, claro. separados. Pero no fue Pero porque se pelearon y se separaron, fue que se no, perdieron en pero Nueva York, exacto. Entonces, básicamente. igual ese tipo ahí también vimos como pareja, pues, Ujú, el crecimiento y la mejora, buscar la mejor versión de cada uno. Porque sí, al final era eso, no, al final cuando llegó la muerte, separarnos físicamente, no éramos los que éramos, ni siquiera en Nueva York, que en Nueva total. York ya teníamos 5 años de estar casados, creo, Sí, más o menos. Éramos otras personas totalmente distintas, pero éramos las personas que, que Dios permitió que fuéramos para poder llevar ese momento como lo llevamos. Todavía hay personas que se acercan y me preguntan cómo lo hacemos, no solamente cómo no nos matamos por trabajar juntos, sino ahora después cómo lograron el día a día de un cáncer tan agresivo como el que vivimos, y que aún así él no dejó de ser chaca nunca. Con todo y que era un tema sí, neurológico, él seguía siendo chaca y yo seguía siendo nimia y ambos seguíamos siendo na nosotros. sí, Pero era natural, no era nada como aparentábamos ser cosas. Creo que eso también es una de las
cualidades que nosotros nos fortalecía. Nosotros nunca apantallábamos ser algo que no éramos, ni siquiera ni en la relación, ni en el exterior, ni para otros. Y eso es súper, súper bonito en una relación, pues, para Sí, poder que continúe y que no te mates con alguien más, tienes que ser tú desde el inicio. total. Y eso es realmente para mí la clave del éxito de una relación, pues, y la de nosotros, por la experiencia que vivimos. Y por eso no nos matábamos. Bueno, nos matábamos, pero revivíamos Sí. luego. Pero sí. Mencionaste que fue un tipo de cáncer. Yo sé que el tipo de cáncer, pero sé que también es súper raro y hay muy poca investigación. Sí, Aprovechemos como este espacio para que la gente como que conozca más. sí. Voy a empezar por cómo nos dimos cuenta. Sí, De hecho, ahí fue donde yo realicé que nada era casualidad. O sea, no era casualidad que yo hubiese renunciado y hubiese empezado a trabajar con Luis, eh, porque de no estar día a día con él, tú no te dabas cuenta que algo venía pasando. ok. Entonces, como en septiembre de 2017, yo me acuerdo haber llamado a Nayansi, mi hermana, y decirle: Chuzo, yo creo que Chaca está pasando una crisis existencial muy fuerte, su personalidad está cambiando, Mm. dice una cosa, pero está como muy agresivo. Él podía enojarse cuando tenía hambre o cuando era quincena, pero así de que siempre estuviese como Mal humor. de mal humor o enojado por la vida, ese no era él, nunca había sido así. O que se cayera un lápiz y que eso lo sacara de sus casillas, eso, tú sabes que él no era No era así. así. Entonces, desde ese mes empezó como a ver ese cambio en él. Entonces yo dije, bueno, dije, esto tiene que ser una crisis existencial, punto. Tiene la edad de la crisis en donde los hombres empiezan, nosotros en otra edad, los hombres en otra. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, no, 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 váyanse a competir, váyanse de viaje, hagan cosas juntos, ustedes siempre han estado tienen tantos años juntos, y si es una crisis existencial, las crisis pasan y lo que tienen es que apoyarse. Entonces, bueno, seguí estando pendiente y yo iba notando todo lo que yo veía que él estaba como diferente. Eso fue en septiembre. Para enero los síntomas empezaron a ponerse un poco más fuertes y yo dije, bueno, el estrés del trabajo lo está cambiando. Bueno, ya para marzo teníamos un viaje. Él hizo una carrera como organizador y pasó 3 días en el sillón de la casa sin pararse. O sea, Chaca no se Mm. enfermaba nunca. O sea, la enfermiza de la casa era yo. Él Ujú. nunca se enfermaba. Yo creo que en todo el tiempo que estuvimos juntos, sacando las fechas del cáncer, como 3 veces lo vi enfermo, nada más. Y esa fue una de las 3 veces. Entonces, cuando no se paró del sillón, yo lo llevé al médico. Y bueno, ya yo ahí vi la cara del doctor y me dijo, no, aquí hay algo que no está bien. Su coordinación, le hizo unas pruebas de ataxia, creo que es el nombre. em, y se dieron cuenta que no. Él se dio cuenta que no. Como yo no tenía idea de qué eran temas neurológicos, o sea, cuáles eran las enfermedades neurológicas o los avisos de Ujú. saber que tenías alguna enfermedad neurológica. Yo lo que hicimos fue que me equivoqué de examen, mandé a hacer el examen que él me pidió, pero en vez de hacer, ahora sí sé cuáles son, en vez de hacer el CAT, mandé a hacer fue un electroencefalograma y eso como que atrasó un poquito más el tema. La cosa es que nos fuimos de viaje. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto en manos de Dios, no nos vamos a estresar. Yo todavía tenía la esperanza que fuera un estrés y él también. Nos fuimos de viaje, pero en el viaje él no pudo hacer nada. O sea, estábamos en Medellín y él se la pasó casi siempre en el hotel. Tú sabes que a él le gustaba tomarse sus cervezas y eso ni Ujú. siquiera eso lo podía hacer. No estaba como disfrutando el viaje. Y yo veía que el dolor de cabeza él no lo aguantaba. O sea, él no lo aguantaba. Se subió ¿cómo se llama el lugar ese que tiene muchas escaleras? En No sé. Medellín. Ajá. Bueno, se lo subió de un solo y Ah, cuando estaba ya arriba, sé cuál es, cuando pero no me acuerdo estaba el el nombre. Peñón, El El Peñón, creo. Peñol. el Sí, Peñol, el ajá, el Peñón. Peñol y se lo subió y cuando estábamos ahí arriba me dice, me duele mucho la cabeza, pero se lo subió. Y bueno, llegamos a Panamá y ahí empezó todo. Llegamos un lunes y ya el miércoles o sea, llegamos al hospital para hacerse una resonancia magnética de urgencia y salió entonces el doctor, el jefe de radiología, y me dijo, ¿tú estás sola? Le dije, sí, estoy sola. Me dijo, bueno, busca compañía, tenemos que hablar. Y me fue explicando qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí mi cabeza dijo, ok, ya entendí todos los Todo. anuncios, exacto, todos los anuncios, todo lo que había visto, que gracias a vivir con él el día a día fue que me pude dar cuenta que había un tema neurológico más serio que un estrés de laboral Ujú. o que una crisis existencial. Ahí fue donde lo descubrí. Entonces, yo no tenía idea que era un glioblastoma.
Y en Panamá no encontré nada que me dijera, ninguna literatura, ni nadie que hubiese pasado por eso, o por lo menos en ese momento, Sí, en los lugares que busqué, las fuentes que busqué, no encontré nada. Y encontré todo fue en Estados Unidos. Bueno, lo hospitalizamos de una vez, em, y ahí empezó todo. O sea, los dos vivíamos como que, ¿cuándo nos van a despertar de la pesadilla, sabes? claro. Porque es lo primero que uno dice, como no. Lo mismo que el duelo. Lo primero que dice, Uno no, 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 espérate. No, mañana yo me despierto iba y a esa estar. persona va a estar Sí. aquí. Es exactamente igual. No, no, yo mañana me despierto y esto fue un sueño que tuve y ya, listo. Pero luego entras en la realidad de que no. ¿Verdad? Tienes que aceptar que esto es lo que, esta es la baraja que nos salió y Ujú, esto es lo que tenemos que vivir. La decisión es cómo lo vamos a vivir. O ujú. sea, o esto nos va a destruir o esto nos va a fortalecer, o esto, con esto vamos a crecer y si nos toca irnos, nos vamos a ir de la mejor manera o vamos a sufrirla. Entonces ya la misma enfermedad cuesta, pues toda enfermedad cuesta y neurológicamente perder tus capacidades cuesta. Depender de alguien, y tú sabes cómo era Chaka, y él sentirse vulnerable y depender de alguien, pues creo que a nadie le gusta, a nadie nos Sí. gusta ni estar vulnerables ni depender de alguien. Entonces, esas eran dos cosas que él siempre mencionaba, pero ahí fuimos, entre todas las personas que lo amábamos, su tribu, apoyándolo, y él mismo también, su personalidad no dejaba que los que estábamos en su entorno cayéramos ni en depresión, ni en tristeza, ni en pensar en algo que lo pudiera debilitar a él y a nosotros, pues. Y ahí descubrimos que era el glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo, que no se sabe por qué da, que su expectativa de vida son de 18 meses máximo. A Luis le daban 3 meses y que si no se operaba de una vez, pues probablemente ni los 3 meses. Em, y hay muchas decisiones que en el camino se van tomando. Por ejemplo, si te extraes, si realizas la cirugía y si te extraen todo el tumor o solo una parte, si lo llevas a biopsia, si buscas opciones. El cerebro es un órgano muy complejo. Ujú. Entonces todavía no se ha llegado, la ciencia no ha llegado, la medicina no ha llegado a, a dar como con el target de cuál es el tratamiento específico para ese, sobre todo para ese Específico. tipo de cáncer, de tumor. Entonces eso es lo que le hace complejo el manejo. Ujú. Em, y bueno, y el cáncer en general es difícil de manejar. Sí, Ahora hablando del cerebro, todavía más difícil. más. Entonces, bueno, ahí nos metimos de lleno. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué cosas? ¿Qué no sé qué? Y me leí como 6 libros de neurología y de neurocirugía, de personas que ya habían vivido eso, pero de Estados Unidos no había nada acá como en Latinoamérica que encontrara. Nos fuimos a asesorar en Estados Unidos también con uno de los mejores doctores de esa rama, de ese tipo de tumores, experto en ese tipo de tumores. Y bueno, fuimos haciendo el camino, pues, la meta de ese momento del 2018 era, ok, la meta es superar esto, pasar las 6 quimios, la radio, las quimios, y retomar la vida lo antes posible. Y eso fue lo que hicimos. O sea, al final él lo logró, él logró hacer las 6 en vez de 12 sesiones Ujú. em, y retomar su vida de la mejor manera. Volvió a remar, volvió a competir, volvió a ser el empresario que era, abrió más empresas. O sea, hizo lo que él había planeado hacer, pero esta vez lo hacía hasta con un espíritu súper más alegre, súper más como de aventurero, de planificador, de que esto va a salir, o sea, su empuje era mucho mayor, porque él decía, yo no sé si me voy mañana, entonces yo quiero disfrutar eso, era un disfrute, disfrutaba mucho más, ya la disfrutaba antes, ahora la Sí. disfrutaba 3, 4, 5 veces más la vida. Em, Nos preparamos para Lucas, que era un tema que habíamos estado esperando mucho y ser papá para él era muy, y para mí también. O sea, yo siempre quise tener el hijo de Chaka, Claro. porque mi pensamiento era, Chuso, el mundo no tiene este tipo de amor, tú no ves el tipo de amor no, y no me quiero echar flores, pero no Sí, porque eso seamos nosotros, me pero tú lo consta. viviste. Sí. Entonces yo decía, no puede ser que no quede nada cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, fruto de ese amor. Entonces, ahí fue donde vino Lucas, que en cuanto él terminó la quimio, empezamos a buscar a Lucas. Cuando llegó Lucas, fue otro aire para él. Pero él todavía continuaba con lo mismo, o sea, yo sé que llegó mi hijo, yo sé, y yo voy a visualizar estar el resto de mi vida con él, pero también sé y estoy consciente de que tu vida cambia cuando una enfermedad terminal llega a ti o a alguien muy cercano a ti. Sí. Entonces, él pensando eso dijo, yo voy a disfrutar lo máximo ahorita, que él me disfrute a mí y yo a él,
porque no sabemos, hasta tú puedes irte primero que yo, que era lo que siempre nos hablábamos cuando Sí, hablamos del tema, decíamos de que, pero yo me puedo ir mañana y me puedo ir primero sí. que tú, o sea, y eso fue lo que hicimos. O sea, al final él disfrutó a su hijo, con todo y que llegó la pandemia, yo sí tengo que admitir que la pandemia fue un momento en que a él lo golpeó, mucho más que cuando se enteró que tenía cáncer. Sí. Porque él decía, yo no sé si me quedan, si nos quedan los últimos, o sea, la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre de ser papá en ese momento. Porque yo Sí, estaba embarazada cuando yo di a luz, de sí, me hecho, acuerdo. el lunes en que no, un lunes, un par de semanas después de que nos habían encerrado. Entonces, la incertidumbre de que su hijo llegara a un mundo que no era el mundo al que él quería que su hijo llegara, eso lo tenía también un poco preocupado, pero aún así, pues, se llevó la pandemia como todo el mundo la vivió, como todo el mundo la trató de sobrellevar. Em, Seguíamos con los controles. Primero es te ponen controles para ver que si el tumor vuelve o no, porque como es Ujú, tan agresivo puede regresar en cualquier momento. Sí se hacen los tratamientos, en algunos casos funciona, en menos del 5% de los casos funciona, el resto pues no funciona y la persona fallece. Hay una recurrencia que fue lo que nos pasó a nosotros un par de años después. em, y ya cuando hay una recurrencia casi siempre es mucho más agresiva que la primera vez. ujú, Entonces hay decisiones más difíciles que tomar. Eh, Voy de nuevo, me voy a la biopsia y veo tratamientos alternos, o entro a cirugía y que saquen todo. ujú, Y bueno, entramos de nuevo en la misma dinámica del 2018, pero esta vez era un poco más difícil porque esta vez estaba Lucas y eso hizo la diferencia abismalmente. La hizo en que nos preocupamos un poco más y ujú, la hizo en que, ok, hay que entrar a la realidad. Si no voy a estar aquí, tengo que dejar esto listo. Y vamos a ir a buscar opciones. Creo que las pocas veces en la vida en que no estuvimos de acuerdo en cosas. ujú, Por ejemplo, el día que yo me di cuenta que algo le pasaba, él ya lo sabía y no me lo había dicho porque el niño acababa de cumplir un un año. año. Lucas acaba de cumplir un año. Entonces yo todavía daba pecho y no quería estresarme. eh, no quería que Lucas sintiera mi estrés cuando comía y bueno. Me di cuenta fue porque se le cayó la leche en la cocina y ahí sí no pudo disimular que algo le estaba Ujú, pasando. Y bueno, ahí fue donde nos sentamos a escribir todo lo que venía si llegase a tocar la indeseada y se fuera antes de que él quisiera. Hicimos todo un escrito de las cosas que había que hacer en los primeros 24 meses. Desde el día que me dijeran, ya no está, ya yo tenía a quién tenía que llamar, todo, y qué hacer. Y cómo él quería el sepelio, todo estaba escrito. Y la otra parte difícil, que era lo que te iba a comentar, era que yo sí quería que entraran y sacaran todo. El tema de que entren y te saquen todo el tumor, o la mayor parte del tumor, porque nunca llegan a sacarte todo, es que pierdas ciertas conexiones en el cerebro. Entonces, de repente no vas a tener la movilidad que tenías de los brazos, ujú, del lado contrario al que te están haciendo la operando. cirugía. Por ejemplo, él tenía mucho temor de que no pudiera volver a caminar o de que su mano derecha no poder volver a escribir, que eso lo vivimos en el 2018. Él tuvo que volver a aprender a hablar, Con a todo, sí. escribir, a caminar. Fueron meses de terapia mientras que tomaba quimio, hacía terapia. Y se recuperó súper rápido porque él estaba Muy rápido. enfocado en hacerlo. Pero esta vez, como ya estaba, era el mismo sitio, pero ya estaba mucho más agresivo, había entrado mucho más al cerebro. Ujú, Había el área esa que no podían pues tocar. Entonces la decisión de él de una vez fue, no, no, déjalo y vemos alguna pastillita, algún tratamiento. Y yo me le quedaba mirando, yo dije, no, o sea, sácalo todo. Y realmente al final la decisión fue de él. O sea, él decidió, lo siento mucho, baby, es mi decisión, que saquen lo más que puedan, pero no comprometan mi movilidad, porque al final lo que yo no quiero es que mi hijo vea algo que yo no soy. O sea, si él se va a quedar con una imagen mía, se quede con quien yo realmente soy. Y tampoco quería como cargarme a mí, porque él sentía que no quería vivir como dependiendo de alguien, uno, y dos, que ya yo tenía a Lucas. Entonces, ujú, él volverse a alguien que tuviera que depender de que tú lo movieras en una silla de ruedas, que lo tuvieras que bañar, que lo tuvieras que dar sí. la comida. Eso es lo que él no. Él decía, yo no, así no me voy a ir, no me quiero ir así.
Así que él escogió de las dos opciones, pues, eh, extraer para biopsia, para ver en cuál de los tratamientos, que son un montón, cuál sí daba, etcétera. En el camino se empeoró un poco la situación, porque luego de la pandemia el sistema de salud en general cambió, y eso lo pude percibir yo por experiencia propia, cuando Luis tuvo la recurrencia. Desde el manejo con la aseguradora hasta el trato de las enfermeras era muy distinto al que lo vivimos en el 2018. Y al final tuvo una complicación adicional al tumor, que fue lo que entonces aceleró un poco más digo yo, el deterioro de Luis. Ujú. Pero él nunca dejó su espíritu, o sea, él seguía como que optimista, él seguía, a pesar de que ya ahí empezó a perder muchas cosas. El hablar, la pierna, todo lo que él no quería ir perdiendo, lo fue perdiendo igual gradualmente. Em, yo sí recuerdo que ya ahí, cuando llegó diciembre, que fue su cumpleaños, Ujú. él sí me dijo: Ese, "Yo siento que este es el último". ese Y fue yo mi trataba como de último. bloquear, y yo dije: Sí. "No, no sé qué". Y él sí me dijo: "Baby, tranquila, pero estoy bien, o sea, no estoy bien". Y te diste cuenta que la pasó muy bien con Sí, me todos los que acuerdo. estuvimos con él. Luego la Navidad sí fue un poquito más difícil, porque estábamos en la casa de mi abuela, Ujú. y tú sabes que mi familia es gigante. Gigante. Y, nada, todo el mundo, apenas fueron las 12, lo primero que hicieron fue ir a abrazarlo, y ahí él no aguantó. Ver llorar a Lucas, iba a decir, ver llorar Ajá. a Luis era muy difícil. Y esa fue la única vez que mi familia o que él lloró delante de mi familia, pues, Ujú. porque fue muy emotivo, como que todo el mundo se volteó Sí. a abrazarlo. Tanta fue la emoción que quedamos en el hospital esa Ay. noche, porque uno de los tratamientos, que era el último que se intentó, em, tenía un tema vascular. Ujú. Entonces, o sea, le ocasionaba un tema vascular. Entonces, tenía unas fuertes hemorragias nasales, pero muy Sí, me fuertes. acuerdo que me contaste. Entonces, esa noche cuando llegamos a la casa le dio uno de esos ataques, pero súper fuerte, que yo casi que dejé a Lucas en la cuna. Le dije: "Mamá, te quedas con el bebé". Eh, Me lo llevó al hospital. Y ahí amanecimos, todo el 25 pasamos en el hospital. Esa fue la última Navidad, que era la segunda de Lucas. Ujú. Nosotros la pasamos fue con él en el hospital. Lograron contener el sangrado, ya me habían explicado más o menos qué podía hacer en casa si volvió a pasar. Y bueno, el resto del diciembre fue así. El año nuevo también fue más tranquilo, no hubo hemorragias ni ninguna crisis, pero pasó dormido casi Ujú. todo el año nuevo. Pasó dormido. Lucas y yo bailábamos, pero él estaba muy, muy, muy cansado, muy cansado. El 6 de enero se suponía que iban a cambiar el tratamiento, ahí íbamos a retomar un tratamiento, pero sus valores no salieron adecuados. Y ahí fue cuando ya Luis dijo como que: "¿Sabes qué, baby? Ya, ya, o sea, ya". Él ese día sí lo vi distinto, se metió a dormir y no quiso salir del cuarto. Bueno, los otros días ya volvió a ser normal Ujú. Luis, como era, pero sí iba como apagándose, poquito a poquito. El niño se enfermó, me enfermé yo y al final se enfermó él, pero que una persona en el estado en que él estaba se enfermara, pues era distinto. Claro. Y no salió. Tuvo 10 días así, muy, muy enfermo. Em, yo lo estaba cuidando todos los días entre Lucas y él. Llegó un día en que yo me dividía las madrugadas, dormía una parte de la madrugada en el cuarto de Lucas y una parte con él. Pero llegó un día que me fue a buscar al cuarto de Lucas y me dijo: "Tengo muchas ganas de vomitar". Y eso es algo que ahora descubrí, que cuando ya tú vomitas, como cuando la persona vomita como por impulso, no que es como un chorro así, ya eso es un indicador de que algo está fallando muy Okey. seriamente en el Ujú. cuerpo. Y eso fue lo que pasó ese día. Eso fue 2 días antes de que entrara en estado de letargo. Era el cumpleaños de mi sobrina. Eso sí también pareció, la primera vez que le dio la hemorragia en la nariz en diciembre era el cumpleaños de Ana Victoria, que es mi Sí. sobrina mayor, que es nuestra hijada y es como una hija de él. Y el siguiente episodio, que fue el estado de letargo, que ya después de ahí vino el coma, fue el cumpleaños de Anaís, que es en enero. Y ese día me acuerdo que lo último que hizo fue bajar las escaleras. Vimos la película de Will Smith de las que hacen tenis, Ajá, las la de Williams. ajá. Me acuerdo que el último comentario fue: qué gran papá con esa visión con sus hijas. Quisiera poder hacer eso con Lucas", fue lo que dijo. Y de ahí subió, y bueno, ya
llegó un momento en que yo bajé y le dije a mi suegra y a mi mamá, yo voy a llamar a una ambulancia porque ya yo no puedo. O sea, yo lo tuve que cargar del baño a la cama y ahí fue donde dije, no, no, ya, Ujú. ya esto me excede a mí. Yo he estado 10 días, digo, 10 días desde que empezó todo y yo siento que ya es un momento de que vengan los especialistas. Em, la casa estaba llena ese día, me acuerdo. Estaba mi suegra, mi mamá. En ese momento, cada vez que Luis se enfermaba de vuelta, mi suegra venía, se quedaba con nosotros. Ahora que está el bebé, más. Mi mamá coincidió estando ahí también, así que teníamos la casa llena. En- me llevé a Luis en la ambulancia. Él no se acuerda de nada, no se acordaba de nada. De hecho, de lo poco que despertó el lunes o martes, me decía, no, no sé cómo llegué aquí, no se acordaba de las personas. O sea, sabía quién era yo y sí se acordaba de mí. Pero Ujú. si le mostraba fotos de personas de la familia, no recordaba mucho. Se sentía cada vez más cansado. Y al tercer día yo le dije, bueno, me tengo que ir. Y me acuerdo clarito, esa fue la última vez que nos miramos. Yo me tuve que poner ropa de él, porque como yo salí corriendo, no llevé ropa mía, nada más llevé ropa de él, así que andaba en un buzo de él y en un suéter, un t-shirt de él. Y sus últimas palabras fueron, se me queda mirando y yo dije, ¿por qué me miras así? Le dije, que no te vayas, me tengo que ir, el niño no ha tomado pecho, tengo que amamantarlo y yo después vuelvo. El bebé está chiquito, yo tengo que ir a verlo. Y se me queda mirando y me dice, te queda bien mi t-shirt. Y yo dije, ok, ya vuelvo, pórtate bien con tu papá, cómete la comida, no sé qué, así. Y ya, esa fue la última vez como que nos miramos. Ya. Em, yo salí de ahí con una sensación fuerte. Pero bueno, tenía que llegar a la casa, así que la anestesia mía era también eso, de que no me puedo quedar en eso, no me puedo quedar en esa emoción, tengo que seguir, Lucas tiene que tomar pecho y no puedo estar así. Así que yo iba a la casa, hacía mis oraciones afuera y entraba como si nada hubiese pasado. Eso duró a partir de el 17 de enero hasta el 5 de abril, fue así. Era un turnos, 12 horas me pasaba en el hospital con él en UCI, 12 horas con Lucas en la casa. Entonces ahí realmente empezó el duelo. Porque dentro de todo, si Luis volvía, yo sabía que no iba a volver siendo él, que ya las cosas en la casa habían cambiado. em, y yo lo había aceptado ya, y que teníamos que ver la vida ahora todavía más diferente a lo que habíamos planeado, sobre todo porque estaba Lucas, y había que seguir haciéndole el entorno a Lucas de que siguiera viviendo en amor con una condición distinta. Yo todavía estaba optimista que realmente lo pudiéramos lograr con él físicamente aquí. Pero al final resultó distinto. O sea, lo tenemos que lograr, pero con él no estando físicamente aquí. Y en ese transcurso él ayudó a muchas personas y yo también con el tema del glioblastoma, con el tema del cáncer, de cómo manejarlo. Él seguía comiendo muy bien eh, y nosotros pudimos compartirle todas esas experiencias a otras personas que le ayudaron muchísimo. Entonces, a partir de estos meses de él en coma, fueron como. Porque son diferentes duelos. Hay veces que el duelo te llega la muerte llega de la nada, de lo menos esperado. Pero cuando es un cáncer, el cáncer parece loco, pero ayuda, porque te ayuda a ir como preparándote a algo. No es como un ramplanazo que sientes. Aunque el día que te lo dicen, igual sientes Igual, el claro, ramplanazo. Sí. El día que te total. dicen que ya dejó de latir, pues ya dejó de latir. Yo sí sentí que en ese momento que me dijeron eso, yo entré en una nube literal. O sea, una nube, todavía había momentos que yo decía: "No, no, no, yo me voy a despertar. Yo te voy a hacer una pesadilla bien larga, Sí. pero me voy a despertar". Pero no llegó ese momento y había que seguir, había que seguir. Em, yo estaba sola en ese momento, porque había mandado a Luis Miguel, que es el hermano de mi esposo, y a mi cuñada a la casa. Le dije: "No, tranquila, él entra y sale del quirófano", bueno, pero al final no salió. Yo me acuerdo que el pasillo del hospital se me hizo súper largo, como que no había nada en mi mente. Estaba súper en blanco. No tenía ni qué pensar, no sabía ni qué hacer.
porque justo cuando me dijeron eso, mi corazón hizo como que clic, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Dónde busco papeles? Que alguien me Sí, explique qué sigue, porque esta parte no no sé qué sé. sigue. Yo sé cuidar, yo sé estar en UCI, yo sé pelear cuentas, yo sé, pero no sé qué sigue ahora. Y bueno, ahí me fueron explicando en el hospital. Yo sí siento que algo como en el alma había cambiado. De hecho, cuando me tocó 2 horas después ver el cuerpo, reconocer el cuerpo, no sentí nada. No sentí nada, no, porque yo sentía que no estaba ahí. Todavía vi el cuerpo, un cuerpo que amé por muchos años, no No, me produjo ni llanto, nada, nada. Me costó mucho llorar ese día, me acuerdo, clarito. No me salió ni una lágrima, nada, nada. No sé si era tener mi mente ocupada en todas las cosas que había que hacer, porque cuando una persona muere, no tienes idea del papeleo que hay que hacer. sí, Entonces, toda la diligencia que hay detrás de eso es bastante. Entonces, yo me ocupé fue en en eso. eso. En ese momento, en eso. En eso y en Lucas. Que me acuerdo que lo primero que hice fue, bueno, que el doctor me dijo cuando le pregunté qué hago, o sea, qué sigue, me dijo, no puedes estar sola, llama a sus papás, llama a tus hermanas que vengan a acompañarte. Y yo dije, ok, ok, ok. Y mi corazón lo primero que dije, bueno, voy a llamar a Lucas. Voy a llamar a Lucas, ya se había dormido porque era tarde, era la 2 de la mañana, 1 de la mañana. Pero sí le dije a mi mamá, llamé, le dije, bueno, ponte a rezar con el bebé aunque esté dormido, que ya el papá está con Dios en el cielo, ya está en un lugar mucho mejor que todos los que estamos acá. Em, y de ahí llamé a mi suegra, le dije, tía, venga. Y, ella solo me dijo que ya voy para allá. O sea, no le tuve que decir qué era. Y bueno, llegaron todos. Yo no sé cómo llegó mi hermana, creo que la llamó Cristel, no sé. Llegaron y bueno, todavía ahí no podía llorar. Yo no lloraba, no, nada, solamente expliqué lo que había pasado. Yo sí no les había compartido, que eso también es una parte que nos toca manejar a los que somos como responsables del paciente, que en mi caso legalmente era yo, porque la esposa. Ujú. Hay un documento que te hacen, no te hacen, que te piden firmar de no resucitar. Y ya yo lo había firmado 15 días antes, porque ya lo habían resucitado en este episodio, en ese periodo, desde enero hasta abril, ya lo habían resucitado 2 veces. Y esa era ahora otra discusión que teníamos él y yo. Él me dijo, porque él ya sabía, ya los dos habíamos leído cómo las personas se iban de esa enfermedad, cómo se despedían del mundo. Entonces, él me había dicho, no me conectes a una máquina, no me resucites, o sea, déjame irme. Y yo hice lo que me dio la gana. Porque al final yo le contesté, si Dios está permitiendo que yo sea la que esté despierta, yo voy a buscar las herramientas y voy a pelear hasta la última. Si tú fueses el que está despierto, tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a pelear hasta las últimas a tu manera. Me va a tocar a mi manera. Y lo siento. Y ahí siempre se acababa la conversación en Ajá. ese pedazo, para no seguir peleando. Y eso fue lo que hice, eso de enero a abril, hasta que ya ese día le dije, porque él sí me dijo, mira, yo te lo puedo regresar. Yo te lo puedo regresar de vuelta, pero sus órganos están peor de lo que ya estaba. Y yo le contesté, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a regresar? Como que no, no. Sí. De hecho, estoy haciendo algo que quería hacer yo. Él no quería esto. Él no quería máquinas, él no quería nada de esto. Así que, em, ya, Mm. ya. Hay que aceptar que hasta aquí yo. Em, y esa parte es difícil. Me acuerdo que el día que lo firmé, la doctora que estaba al lado mío no aguantaba y me decía, yo no sé cómo tú no lloras, yo no sé cómo tú no. Sí, yo le dije, bueno, parte el ejercicio de haber visto todas las cosas que podían pasar y que poder conversarlo con él antes de que Antes, sucedieran ayudó muchísimo. claro. A ver, eso fue como un tipo de preparación, como cuando te preparas para una competencia y ves todos los escenarios que puedes tener. Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Y eso a mí, que era la que estaba en ese momento como manejando todo, me sirvió muchísimo. Me sirvió Claro. muchísimo porque había momentos en que yo no podía pensar, pero ya habíamos escrito. O sea, que lo habíamos hecho con mente fría, no con la mente que yo tenía en el momento que ya no estaba, o en el momento que está crítico, que lo están reviviendo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conversación con Nimia Gómez. En el próximo episodio continuaremos nuestra conversación sobre el duelo, las lecciones y todos los cambios que ha traído a la vida. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.